¿Cuántas veces ha pasado que una persona te pisa y tú le dices, no, no pasa nada, todo está bien, y por dentro dices, ay, pero por dentro estás bien molesto, pisó y te lastimó, pero por no hacerla más grande, no, está bien, no pasa nada, no, tranquilo. Oye, pero de veras, ¿no te dolió? No, no. Y estás que traes el dolor ahí. El mundo le llama eso, en la Biblia es hipocresía, pero es mentira. Ahora, ¿qué es peor? Decirles, ¿sabes que me está sangrando el dedo por el pisotón? Oye, ¿sabes qué? Todo está tranquilo, está bien. Mire, eso se lo dejo a su conciencia, porque cuando Pablo habla acerca de la conciencia débil y de la conciencia fuerte, es la forma en la que usted interprete eso. Si usted realmente está sintiendo que es hipócrita, entonces ni modo, diga la verdad. Va a ofender, va a lastimar, y no, a lo mejor no solamente al que lo pisó, va a lastimar a gente que está ahí alrededor, porque van a ver que usted no tiene el tacto, que no tiene la comprensión de la situación. Ni modo, hágalo. Si usted siente que eso es lo correcto y que esa es la forma en la que usted no miente, hágalo. Pero si usted siente que es de más bendición aguantarse su dolor y quedarse con su herida, hágalo. Pero hágalo por motivos de conciencia, no la de usted, dice la Escritura, sino la de los otros. Porque los que están a su alrededor, puede ser que les haga a usted más daño aceptando lo que está pasando que haciendo las cosas más ligeras. Es el tema que Pablo maneja en relación a la carne. Si el comer carne es ofensivo para algunos, pues voy a dejar de comer para que los débiles no sean afectados, ¿no? Si el comer carne no afecta a nadie, pues no hay problema. No voy a afectar a nadie comiendo carne. Así que creo que eso le quito a la pregunta que hizo. Bien, inciso A: escucha con atención y sé lento para hablar. Santiago 1:19. Escuchar con atención y para hablar parece muy sencillo, pero Santiago lo pone en un nivel altísimo, casi en un nivel de perfeccionamiento. Dice que el que es presto para escuchar y para hablar es una persona realmente perfecta. El que escucha y habla poco es casi perfecto, porque lo que las personas menos pueden hacer es escuchar y hablar mucho. Entonces, es clave en la consejería, en el asesoramiento: escucha a la persona, escúchala, y ya después, si tienes algo que decir, hazlo. Decía San Agustín, ¿verdad? Decía: predica todo el tiempo predica todo, solo si es necesario, di algo. Así, solo si es necesario di algo, pero predica todo el tiempo. Es exactamente lo mismo. Escucha, solo si es necesario, habla, di algo. ¿Está bien? Inciso B. Inciso C: sé lento para la ira, mantente en control de tus emociones en todo momento, especialmente cuando las personas a quienes estás ministrando han perdido control de sí. Y nos da un ejemplo de enojo y de gestos marcados y de un tono de voz que podemos percibir que no es la correcta. Inciso C: la persona que busca consejo inicialmente expresa confianza hacia la persona que está proporcionando el consejo. El ganar más confianza debe ser una meta y una parte integral de asesoramiento eficaz. Lo que hablábamos hace un momento, cómo ir ganando confianza en las personas. Bueno, en la medida que las personas también se den cuenta que sabemos manejar la información que nos han confiado y tenemos también una palabra para su necesidad. Inciso D: otra de nuestras metas en consejería siempre deberá ser el que la persona que aconsejamos vuelva, si es que así lo necesitará. Ahora vamos a ver algunas sugerencias acerca de qué hacer y qué no hacer.
Número uno, no te involucres de asesoramiento complicadas. No te involucres en situaciones de asesoramiento complicadas, simplemente refiérelas a tu líder de grupo o pastor de zona. No debes sentir que necesitas confrontar eficazmente todo problema que se te presenta. Tenemos en la iglesia pastores y líderes más avanzados que nos pueden ayudar mucho con situaciones que en algún momento se nos pudieran complicar, que no pudiéramos manejar. Están los pastores para que podamos transferirlas a ellas. El libro que les acabo de dejar de tarea tiene temas, por ejemplo, ¿tú qué haces cuando viene una persona sobre violencia familiar? ¿Tienes un consejo? Tal vez no. Tal vez necesites aprender un poquito sobre el trasfondo o sobre el entorno de una situación así, y tal vez tener bases bíblicas para poder dar un consejo así. ¿Qué haces? Escuchas la situación y la transfieres a un pastor que sabe qué hacer. ¿Está bien? El pastor sabrá manejar la situación, sabe que no puede permitir eso. El pastor posiblemente lleve la situación hasta el ministerio público, si es necesario. Y tal vez usted no, tal vez usted, como no maneja el tema, va a decir: ¿sabes qué? Aguántale, aguántale. Dios te lo dio, aguántalo. Y bueno, yo quiero decirle que consejos de esos han puesto muy mal a Dios por mucho tiempo en la sociedad, y Dios no tiene nada que ver con ese tipo de consejos. Busque al pastor y el pastor va a tener el manejo correcto de la situación. ¿Está bien? Dos, motiva a la persona que estás ayudando a creer y confiar en la fidelidad de Dios. No permitas que los demás se apoyen en ti cuando ellos debieran estar aprendiendo a apoyarse en Él. Tu consejo siempre va a venir de la palabra de Dios. Es decir, que tenemos que hacer que las personas se enfoquen en Dios, que confíen en Dios, y evitar los tradicionales paternalismos religiosos que por mucho tiempo nos han hecho mucho daño. Si no vienes conmigo, te va a ir mal. Si no soy yo el que te da la palabra o el consejo, sufre las consecuencias. Ese tipo de cosas no nos ha hecho. Lo que tenemos que hacer es que la persona se enfoque en Dios, que ponga sus ojos en Dios más allá de nosotros. Es usted quien ministra, es usted quien da el consejo, está bien, hágalo, que él pueda percibir la preocupación, el interés que usted tiene por él, pero que al final de la lección o al final del asesoramiento él se quede con la convicción que es Dios quien lo ayudó, no usted. Que es Dios quien le habló a su vida, no usted. Entonces desenfocamos la forma de ministrar y desenfocamos el asesoramiento eficaz. El asesoramiento eficaz es llevar a las personas a Dios, no llevarlas a nosotros. Aún Jesús no hacía eso. Jesús, dice la Escritura, que sanaba a las personas y les decía: ve, muéstrate al sacerdote y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él le pudo haber dicho: ve y dile al sacerdote que yo te sané, yo fui el que lo hizo. No, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Por eso cuando hablo de que Jesús es el líder más liberal que ha existido en la historia del mundo, es real. Creció Jesús tan grande, cómo dividió la historia, cómo es el líder más importante en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque se manejaba correctamente. Él enfocaba a la gente a Dios. Él podía enfocarlos a Él. Las multitudes fueran y enfrentaran a César, enfrentaran a Pilato en todo su proceso de un juicio totalmente distorsionado. Él podía hacer eso, pero no lo hizo. Se manejó correctamente. Él hizo que las personas vieran a Dios y no a Él. Aún en su sacrificio, las personas decían: verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, llegaban a Dios. Y esa es la labor que tenemos que hacer en la consejería, en el asesoramiento. He tenido la experiencia de ser pastor en muchas iglesias, atender a miles de personas, y siempre tuve claro que usted y yo
somos siervos inútiles en esta labor que hacemos. Eso es lo que dijo Jesús: cuando de hacer lo que se te mande hacer, di: siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que me han mandado hacer. Cuando tú atiendes personas, tu actitud final es: yo soy un siervo inútil, porque solo me mandan hacer. Porque si no, entonces vas por la vida sin, no, gracias a mí Él se salvó, gracias a mí Él cambió, gracias a mí Él es lo que es, tiene lo que ha alcanzado. Y eso no es más que la idea de un líder que está interpretando las cosas de forma equivocada. Realmente es una persona insegura, no es un líder. Las personas que van por la vida, entiéndose que gracias a ellos las personas son algo, tienen algo o alcanzan algo, no son líderes reales, son gente insegura. Esa es la forma de obtener su seguridad, gracias a mí. Lo mismo te pasa en la casa. Cuando en casa tú le dices a tu, gracias a ti ellos tienen una carrera o una casa o un coche o un trabajo o un negocio, lo único que estás demostrando es que eres un hombre inseguro o una mujer insegura. Los verdaderos líderes genuinos solo hacen lo que les pidieron que hicieran y después somos siervos inútiles. ¿Está bien? Entonces, desaparezca de la escena, métase detrás y deje que Dios se glorifique en las personas con la palabra que usted les transmitió. Dios hará su labor en ellos y usted y yo somos los burritos que cargamos al Señor. Número 3. Evita ser involucrado en una sesión de consejería maratónica. Son contraproducentes. La preparación es vital, tanto de tu parte así como de parte de las personas para quienes estás ministrando. La tarea espiritual debe hacerse antes, no al momento de ministerio. ¿Qué queremos? Aquí hay dos cosas en este punto. Una, la parte de la consejería maratónica que produce muchas veces una indigestión espiritual o mental o emocional en las personas. A veces se indigestan de tanto que les decimos y al final no se quedan con nada de todo lo que les dijimos. Vamos a tratar de ser objetivos en la situación que estamos manejando y bueno, ya después de eso usted puede quedarse a convivir, puede recrearse con ellos, puede hacer lo que usted quiera, pero la parte que usted marca en la consejería, en el asesoramiento, tiene que ser específica y no cargarlo y saturarlo de demasiada información, tanto que después no sepa qué hacer. ¿Está bien? Y luego la segunda parte de este punto tiene que ver con esta tarea espiritual que estamos desempeñando. No es una tarea sencilla, es una tarea, tiene que ver más que con las ayudas seculares o humanas, tiene que ver más con la parte espiritual. Si usted le habla a las personas sobre la parte natural, mire, tal vez como ejemplo está bien, pero usted tiene que aterrizar siempre a la parte que Dios le ha encomendado hacer. Usted ha notado que yo uso muchos ejemplos del mundo natural y de lo físico, pero todo finalmente lo aterriza al mundo espiritual. Hace unos días me estaban preguntando unas personas que tienen problemas de alcoholismo y ya tienen un grupo de alcohólicos anónimos del cuarto y quinto paso y me decían, veía yo su problema. Me estaban haciendo invitación para ir a su grupo y les decía, mira, yo te puedo hablar del tema científico, el alcoholismo, un problema cultural, social, y te puedo hablar de un problema espiritual. Me gusta lo espiritual porque es la parte más profunda del problema. ¿Quieres que te hable científicamente? También te lo puedo decir. Pero nuestra labor real es la parte espiritual. A veces podemos usar recursos naturales o físicos para ilustrar el conflicto que la persona está pasando, pero nuestra esencia es 100% espiritual. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Número 4. No les aconseje suspender medicamentos. Esto es bien importante. No le aconseje suspender medicamentos
o atención profesional. Esta decisión debe ser dejada a la discreción del individuo. Si hay incertidumbre, deberás consultar al pastor. ¿Por qué le digo que esto es bien importante? Porque muchas cosas que nosotros no sabemos, que ignoramos en relación a la atención profesional que una persona recibe. Por ejemplo, hace muchos años, bueno, no unos 15 años, las personas que tenían algunos problemas de conducta y de comportamiento, por muchos años la religión creyó que eran demonios o espíritus malos a la persona. Por ejemplo, le voy a decir que hacen algunas personas que tienen conflictos de este tipo. De repente están en una reunión como esta y se les sale una palabra. No controlan ciertas palabras o actitudes, comportamientos, y se les sale y no lo pueden manejar. Y entonces por mucho tiempo la religión pensó, es un espíritu, es un demonio que no lo deja estar en paz. Eso se conoce ahora científicamente como el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette no es más que actitudes, palabras y comportamientos que en algún momento la persona se le sale de su control. Ahora, ¿por qué le tengo que decir esto? Porque muchas veces se nos hace manejar cosas con la gente sin saber realmente por qué se comportan así. Y tú nomás de repente, y sabes que ya no vas con el terapeuta y dejas ese medicamento y ya no vas con el médico. Mire, esa labor no la haga usted. Eso deje que lo hagan los profesionales. Si en algún momento la persona decide dejar algún medicamento, que me ha tocado igual muchas veces esas experiencias de ministrar personas que deciden ya no medicamentos antidepresivos o para dormir, o medicamento psiquiátrico que si no tomar, es decisión de él. Pero yo nunca le digo a la persona, ni vas con el terapeuta, ni vas con el psicólogo, es su decisión. Entonces, evitemos eso. Y si en algún momento Dios definitivamente confirma que ha pasado una transformación en él, vaya con el pastor, dígale lo que está pasando y que usted cree que la persona tiene que dejar de un medicamento o de asistir a alguna sesión o alguna consulta en la que está siendo atendido de forma profesional. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, espero que le haya quedado claro. Bien, localizando la raíz de los problemas personales e interpersonales. Número 1, identifica el lugar en que se encuentra la persona en su vida espiritual. La primera cosa que tenemos que localizar es cómo se encuentra la persona en su vida espiritual. Y entonces vamos a entrar a las experiencias espirituales pasadas. Usted sabe que ahora muchas personas que andan buscando el bienestar, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la gente está buscando en muchas formas y lugares el poder sentirse como cree que sentirse, y se meten a lugares que por supuesto que no son sanos, no son buenos. Y a veces es bueno el tratar de interesarnos en su vida espiritual, qué cosas ha hecho, en qué metido, qué ha consultado. A veces eso le puede dar algunas pistas de la confusión o del problema en el que está la persona. Si ya es cristiano, entonces entramos con lo esencial, ¿verdad? ¿Cuándo te entregaste a Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes salvo? Porque es el punto número 1. ¿Cuánto tiempo tienes de haberte salvado? El tema de la salvación. Y si te has bautizado en agua, si ya tuviste el bautismo en el Espíritu Santo, si estás involucrado en la iglesia. Ahora, todo esto es progresión o es un proceso que no nos lo podemos pasar por encima, mayormente en la asesoría. ¿Por qué? Porque tú ves en Ezequiel cuando la escritura habla de las aguas salutíferas que fluían de debajo del umbral del templo. Tú ves que es algo procesal, tú ves que el que está teniendo la visión, las aguas le llegan a los tobillos, y las aguas a los tobillos son
y de forma gradual las aguas van creciendo, no son más que figuras y ejemplos de los procesos que vivimos en la iglesia. Los procesos que vivimos en la iglesia, cuando tú estás en la etapa de la salvación y tienes el agua hasta los tobillos, Dios entiende que tienes el agua hasta los tobillos. Ahora, ¿tú entiendes a las personas que tienen el agua hasta los tobillos? Porque acuérdate que estamos en un proceso de asesoramiento. Viene una persona y te dice: ¿sabes qué? Yo tengo 3 meses de convertido. Está en la etapa de jugar a la iglesita, de jugar a la Biblia, de jugar a con Dios. Porque ustedes han ido al mar, todos han ido al mar, ¿no? Cuando el agua en el mar le llega hasta los tobillos, no importa si sabes nadar, si nunca te has metido al mar, no importa, los tobillos la manejas, la controlas y ahí es divertido. El problema es cuando comienza a subir el agua. Y cuando dice Ezequiel que el agua sube a las rodillas, entonces comienzas a sentir fuerza, la fuerza que ya no tienes tanto control de ella como la tenías en los tobillos. La figura de ese agua salutífera que va creciendo no es más que la fuerza del Espíritu Santo que va creciendo en la vida de una persona. El problema que tenemos nosotros es que a algunas personas sus etapas del agua les dura años, y que todo el tiempo están pataleando con el agua hasta los tobillos. Y a veces nosotros no lo entendemos y decimos: oye, tú ya, digo, tienes el mismo problema de hace 10 años. El mismo. ¿Cómo sí? No puedes mantenerte tanto tiempo jugando con los tobillos. Y entonces ya tienes que entrar ahí a identificar la parte espiritual en la que la persona se encuentra. Si tiene el agua a los tobillos, si la tiene hasta si la tiene hasta los lomos, dice Ezequiel, ¿verdad? Ya en los lomos ya la persona ya habla en lenguas, profetiza, canta, danza, hace de todo, pero sigue teniendo problemas. Es que personas piensan que porque alguien tiene un don, tiene un ministerio, debe de no tener problemas. Los tiene igual. Por supuesto que tiene más recursos y tiene más herramientas para superarlos y enfrentarlos, pero los sigue teniendo. Amén. Y aún cuando dice la Escritura que las aguas suben, tanto dice la Escritura que las personas ya no pueden más que a nado andar en esas aguas. Aún esa gente que ya anda a nado, y estoy hablando ya a niveles espirituales muy altos, aún esa gente sigue teniendo conflictos. Le he dicho que he trabajado mucho tiempo con grupos de autoayuda, y he estado en grupos de alcohólicos anónimos donde el padrino o el encargado del grupo, el director del grupo, me ha dicho: aquí han llegado pastores. He estado con grupos de narcóticos anónimos donde me dicen: aquí han llegado pastores. Usted sabe que uno de los pastores más importantes en Estados Unidos, el creador de PTL, no es Jimmy Swaggart, se llama Jimmy, pero no es Swaggart. Él, bueno, me están grabando, no importa. Así es. El PTL, hoy PTL, el dueño de PTL es Morris Cerulo, es un canal de televisión en Estados Unidos que el dueño es Morris Cerulo, pero anterior a él fue, perdón, pues es raro que se me vayan los nombres, pero hoy se me fue. Se llama Jimmy. Él se hizo adicto a las drogas de una forma muy impresionante. Era una mente brillante el hombre, un predicador famoso, que les llaman en Estados Unidos televangelistas, famoso, y empezó a soñar con una especie de Disneylandia para los cristianos, un centro de diversiones con hoteles y con canales de televisión y radio para gente de todo el mundo que se fuera a recrear ahí. Y cuando estaba en la construcción usaba una grabadora
en el que iba grabando todas las ideas que él tenía para no olvidarlas y todas las cosas que se necesitaban en la construcción. Algo impresionante. Y aún así pastoreaba una iglesia de miles y tenía un canal de televisión. Y de repente, para poderse mantener trabajando, tuvo que comenzar a usar medicamentos que ayudaran a mantenerse al nivel de las exigencias que su trabajo le pedía. Cuando menos se dio cuenta, él se había vuelto adicto a las drogas. Terminó en un centro de rehabilitación, un hombre de Dios con un corazón dedicado a la obra de Dios, pero nunca supo medir hasta dónde realmente se tenía que trabajar él y hasta dónde tenía que dejar que dieran las cosas. Y él quería hacer todo. Y Jim Bakker, gracias por ayudarme. Jim Bakker, el creador de PTL. Y bueno, uno daría cómo esa gente que ya nada en el mar, en las aguas a alto nivel, ¿cómo puede caer en eso? Cualquier persona puede caer en situaciones así. Así que la labor que tenemos que hacer como es esa, darnos cuenta en qué nivel, en qué posición está la gente para poderlos ministrar y sanar. Y no importa qué sean, ni a qué se dediquen, ni cuánto hayan alcanzado en Dios o en el mundo, las personas necesitan de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar de espantarnos y decir, es que el hermano ya es un líder. No importa. ¿Qué tiene que ser un líder? Necesita tanto como usted y como yo. Bien, entonces dejemos de estigmatizar a la gente porque es algo y porque comete un error, o tú ves que necesita consejo, asesoría. No importa lo que sean, lo van a necesitar siempre. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a entrar al inciso B, su relación espiritual con Dios actual. Oración, estudio de la Biblia y servicio de adoración. Este es otro punto que tenemos que identificar o localizar en las personas. ¿Cómo está su tiempo de oración, su lectura bíblica, su asistencia a la iglesia? Estos también nos dan indicaciones de podemos ministrar a la persona, porque una de las cosas que usted se va a dar cuenta en la asesoría es que la mayoría de las personas tenemos la respuesta a nuestros problemas. La mayoría de las tenemos la respuesta a nuestros problemas, solamente que no queremos verla. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quiero ver que ya no voy a la iglesia, no quiero ver que ya dejé de orar, que ya dejé de leer la Biblia, que no me he ocupado en las labores que tengo que hacer. Y entonces de alguna manera buscamos justificar esa parte que nosotros hemos dejado de hacer, pidiendo un consejo. Yo le he dicho que algunas personas conmigo y me dicen, ¿por qué me siento de esta o de aquella forma? Cuando les digo, ¿cada cuándo lees la Biblia? Pues solo cuando vengo a la iglesia. Y les digo, por eso estás así. Porque si tú leyeras la Biblia no estarías como estás. Y se van y me escuchan el consejo y regresan otra vez y me dicen, pastor, me sigo sintiendo igual. Le digo, ¿lees la Biblia? La leo, pero no mucho. No la has leído. Si la leyeras no te sintieras así. Espera que le diga otra cosa que no le puedo decir, porque el principio fundamental de la persona es que leer la Biblia. Cuando tú identificas que una persona está confundida y que cualquier consejo que tú le des no va a ser suficiente si no reconoce su necesidad que tiene de recibir la palabra de Dios en su vida. Entonces tienes que llevarlo a la palabra de Dios. Yo le he enseñado a usted que una característica de los necios es que no escucha el consejo ni de la gente más experimentada de la vida. De verdad. Yo conozco personas que tienen problemas en su matrimonio y les digo, ya tienen 15, 20 años en su matrimonio, y les digo, busca el consejo de una persona que tiene 30 años o 40 años de casado.
Él te va a decir cómo llegar a los 40. ¿Sabe qué hace? No hace caso. Va y busca el consejo de un divorciado a los 5 años. ¿Sabe qué va a terminar haciendo? Divorciándose. Los necios, ninguna cantidad de consejo es suficiente para un necio, ninguna. Y no importa si se lo da Billy Graham o Jimmy Swaggart o Cash Lu, no importa. Para el necio no es suficiente. Así que lo que tienes que hacer con él es mandarlo a leer la palabra de Dios. Y le digo, hasta que leas la Biblia, estoy seguro que no vas a volver jamás conmigo a decir, sigues sintiendo confundido, que no sabes qué hacer. Cuando yo me siento confundido y no sé qué hacer, yo voy a la Biblia. Yo sé que Dios me va a hablar ahí, me va a ayudar a salir de toda la confusión que pueda yo tener. Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude como siervos, como líderes, como asesores. Sí, perdón. Pastor, yo quisiera hacer un comentario o expresar una duda. De alguna manera, de acuerdo a los lineamientos que han establecido nuestras autoridades en la iglesia, no todos estamos autorizados. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos totalmente capacitados para ministrar. Es muy importante que estas que estamos teniendo las estudiemos, las aprendamos, para que cuando seamos requeridos para ello, estemos listos y sigamos preparándonos. Pero no quiere decir que esto nos da la capacidad de salir a ministrar a cuando personas se acerque, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto y sobre todo seguir la línea de autoridad de nuestra cobertura, yo creo. Así es, aquí en la iglesia se ha establecido que los líderes que se han mencionado y que la gente reconoce son los indicados para asesorar y ministrar. Aunque los principios que usted está recibiendo le van a ayudar en su casa, comience haciéndolo en casa, con su familia, mire, yo he descubierto eso, cuando tus hijos vienen contigo a pedir consejo, cualquier persona puede venir contigo. Yo me sorprendo, mis hijos vienen y me dicen, papá, ora por mí, y yo oro por ellos, porque los primeros en reconocer la unción de una persona es tu familia. Los primeros en reconocer el consejo es tu familia, y es ahí donde tienes que comenzar a ministrar. Lo demás ya Dios lo va a ir haciendo. Dios va a tocar a los pastores para que te digan, ayúdanos a ministrar, ayúdanos a orar, a atender gente, a liderar grupos de vida. Entonces usted ya tiene más recursos para servir al Señor. ¿Está bien? Ahora sí, póngase de pie, vamos a orar para irnos. Dios, te damos gracias en esta noche, gracias por el tiempo que nos has dado de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque ser piedras vivas es un privilegio, Señor. Gracias, Dios, no permitas nunca que seamos de tropiezo a nadie, que siempre ayudemos a las personas a acercarse a ti, Señor, que te vean a ti a través, Señor, del trabajo, del consejo, de la oración que hacemos día con día. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y nos vamos con la seguridad, Señor, que tu presencia va con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos de hoy en 8.